Hoy vamos a hablar de Marcial Maciel. Y es que no puede ser posible que una persona que cometió más de 70 delitos contra niños pudo morir tranquilo en la más absoluta impunidad. El Vaticano, después de su muerte, quería hacerlo un santo, sabiendo todo su historial delictivo. Y cuando esta persona estaba viva y las denuncias al Vaticano le llegaron al cuello, ellos no hicieron nada. No hubo un juicio, no hubo nada. Simplemente le dijeron, te vas a ir a pensar sobre todo lo que hiciste a una residencia. Hoy en Extra Misterio te voy a contar la historia del sacerdote que cometió más de 175 abusos registrados. Pudieron haber sido más contra niños, adolescentes y mujeres. Marcial Maciel nació en Cotija, Michoacán, en un pueblo muy católico, el 10 de marzo de 1920, siendo el cuarto de 11 hijos. Su padre, Francisco Maciel, y su madre, Maura Degollado. Marcial desde pequeño fue un niño al que le inculcaron que la religión era lo mejor que podía existir en el mundo. Entonces, su vida giraba en torno a la iglesia. Él tenía familiares demasiado influyentes en la religión, en la iglesia católica. Eran personas muy importantes en el estado de Michoacán. Prácticamente su familia pertenecía a la élite del estado, lo cual a él se le abrieron las puertas antes que a otros niños. A él le dieron una educación y pues tenía contactos desde muy pequeño, algo que es sumamente clásico en México. Su tío era nada más y nada menos que Jesús Guizar, un obispo muy importante dentro de la religión y dentro del Estado. Después de su muerte, el Vaticano convirtió a Jesús Guizar en un santo. El niño Maciel se le inculcó la idea de que irse por el lado del sacerdocio o irse por algo que tuviera que ver con la iglesia era el camino correcto. Un detalle que quiero mencionar es que Maciel prácticamente creció dentro de un conflicto armado. En este caso era la Guerra Cristera, un problema que duró algunos años entre la iglesia y el gobierno. Básicamente, la iglesia quería meterse a la política y quería agarrar un poquito de pastel de todo el dinero que se movía en el gobierno, lo cual el gobierno dijo, ¿sabes qué? Esto nada más es mío, no puedes meterte tú. El gobierno lo que buscaba era limitar el poder que tenía la iglesia en el gobierno. En esos años, el presidente Plutarco Elías Calles prohibió que cualquier sacerdote o cualquier persona que estuviera implicada en la iglesia tuviera contacto con la política. Era prácticamente una ley. Si estabas en la iglesia, estabas solamente ahí, no podías meterte a ningún tema político, por lo que el problema se hizo más grande y más grande. Entonces el presidente empezó a cerrar las iglesias, ya no había misas los domingos, ya no había eventos públicos, no había fiestas patronales, no había nada de nada. La misma gente se comenzó a cansar de este conflicto y prácticamente se levantó en armas en contra del gobierno para que pudieran profesar los sacerdotes la fe. Hubo ejecuciones, hubo muchos enfrentamientos armados de personas civiles contra el gobierno. En esos años el gobierno perseguía a los sacerdotes. Entonces el niño Maciel vio cómo su tío practicaba la fe a escondidas, lo cual esto después lo utilizaría él para operar desde las sombras una escuela en la que él fundó. Como yo les decía, básicamente Maciel no venía de una familia normal, vamos a decirlo de esa forma. Él venía prácticamente de una dinastía eclesiástica, gente que era muy conocida en la iglesia.
Su madre, como ya lo habíamos hablado, Maura, le inculcó una devoción extrema por la religión. No sé si eso es bueno o es malo. Creo yo que todos los extremos son malos. Consultando varias biografías de esta persona, era prácticamente el hijo perfecto, pero también era muy inteligente ya desde niño. ¿Y cómo aplicaba esta inteligencia a este niño? Pues él sabía que venía de familia influyente. Él utilizaba su apellido para hacer cualquier cosa sin que hubiera ninguna consecuencia. Debido a todas las conexiones que tenía su familia, Maciel entró muy joven al seminario, más joven de lo que cualquier persona puede entrar. Obviamente entró a la escuela que en ese entonces su tío era el director. Ya para este punto ya no era un niño, nos brincamos a que ya era un joven. A él lo presentaba a su familia y él mismo se presentaba como un joven que tenía dones, tenía visiones y tenía otras cualidades que otros jóvenes de su misma edad pues no tenían. Ya en la escuela como tal, él se fiaba en el que tenía, como les decía, un apellido influyente para hacer y deshacer y que no existiera ninguna consecuencia. Pero esto comenzó a alarmar a los alumnos del seminario. Obviamente todo lo que hacía, su mal comportamiento, llegó a oídos de su tío, lo cual empezó a cansar todo este tipo de comportamientos. Su tío lo terminó expulsando del seminario. Básicamente la formación sacerdotal de Maciel fue un completo desastre. Estas fueron palabras de su tío, que al momento de expulsarlo dijo que Maciel carecía de falta de espíritu religioso, era una persona muy mentirosa y aparte era muy manipulador. Él no se quedó de brazos cruzados e ingresó a otro seminario. Se inscribió a uno que estaba en la Ciudad de México y según varios registros y en varias entrevistas de ex compañeros que él tenía, también, también lo expulsaron por conductas inapropiadas. No pude encontrar a qué se referían con conductas inapropiadas, pero fue expulsado del segundo seminario. Nuestro amigo Maciel se fue a Estados Unidos a otro seminario llamado Montezuma, al cual entró debido a que tenía, como quiera, todas estas conexiones que le hicieron la vida mucho más fácil. Entonces él podía entrar a cualquier lugar donde estuviera la religión, donde estuviera la iglesia, él tenía las puertas abiertas de todo. Está de más decir que en este seminario en Estados Unidos tampoco duró. La adolescencia de Maciel fue un ir y venir de escuelas, de seminaristas, y en todas terminaba igual. En todas lo terminaban expulsando por ser muy rebelde. Era una persona muy manipuladora. Un día él iba caminando por la calle, entonces tuvo una conexión divina con Dios, prácticamente, no sé, una línea directa con Dios, donde Dios le decía que él tenía que fundar una congregación que iba a dar a luz a todos los líderes del mundo. A los 16 años, fundar una escuela sin ser sacerdote, con antecedentes de indisciplina, de mal carácter, ya te habían expulsado de 4 escuelas, tienes tu conexión divina con Dios y empiezas a formar tu escuela, pero aún así para esto no hubo trabas y fundó los Misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen. Después de un tiempo se convertiría en los Legionarios de Cristo. Lo que esta persona dijo fue, ok, si no puedo ser un alumno y no puedo convertirme en sacerdote, pues no hay pedo. Voy a fundar mi iglesia en la que sí voy a ser sacerdote. No me va a pasar nada. Y fue así. Él fundó su iglesia y empezó a operar desde muy joven. ¿Por qué digo desde muy joven? Un sacerdote tarda de entre 7 a 9 años en graduarse como sacerdote. Supongamos que tú sales de la preparatoria a los 18 años, prácticamente te estarías graduando de sacerdote a los 20, de entre los 26 a 28 años pudiera ser sacerdote. Pues Marcial Maciel a los 20 años
ya estaba fundando su escuela. ¿Qué pasa después? Marcial Maciel no podía ser sacerdote, pero lamentablemente, si se puede llamar de esa forma, sí lo nombraron sacerdote. El 26 de noviembre de 1944, a la edad de 24 años, debido a las conexiones que tenía y debido, pues aquí en Monterrey se dice labia, debido a la labia que tenía, él logró convencer a un sacerdote de Cuernavaca para que le diera el título de sacerdote. Y así fue. Y de hecho, si se van a la página de los legionariosdecristo.org, ahí van a encontrar varias información donde dice que Maciel no culminó sus estudios. Él estudió por su cuenta y él le hablaba a varios sacerdotes para que le dieran clases en su casa. No sé si eso se pueda hoy en día o en años pasados se podía hacer eso, no lo sé. En la página de Legionarios de Cristo, así viene, que él estudió por su cuenta y que lo ordenaron sacerdote. ¿Cómo pudo haber fundado una escuela una persona con 20 años? Cuando a los 20 años apenas yo creo que tienes para comprarte cosas muy pequeñas, él ya estaba fundando una escuela. ¿Cómo lo hizo? Pues a base de mentiras. Él convencía a varios obispos de varios estados que gracias a su tío y gracias a su apellido, él tenía una conexión directa con Roma y con el Vaticano. Obviamente era mentira, pero la gente lo creía porque su familia era muy conocida. Entonces, él no era ningún tonto, él se acercaba directamente a la gente que tenía mucho dinero, empresarios, ganaderos, y ellos le soltaban todo el dinero que él pedía, lo soltaban. Maciel tenía una habilidad para inventar historias, para inventar mentiras y que las demás personas se lo creyeran. Decía él que tenía apoyos de cardenales de otros países, les contaba a la gente, a los mismos cardenales, que llegó a hacer milagros personales y milagros con otras personas y estos lo creían. Desde muy joven él ya sabía cómo acercarse a este tipo de personas. Básicamente se acercaba a la gente que tenía mucho dinero, pero a la vez era vulnerable, como a las viudas. Estas eran las madrinas de Maciel, las cuales le donaban cantidades de dinero excesivas para que él pudiera hacer pues sus construcciones, que pudiera hacer su iglesia, su escuela prácticamente. Es aquí cuando Maciel comienza a formar pues este imperio de los legionarios de Cristo. El 3 de enero de 1941, con solo 20 años y con solo 13 adolescentes, alquiló una parte en un sótano y empezó ahí su escuela. Maciel se enfocaba en reclutar a jóvenes. No cualquiera podía entrar a las filas de Maciel. Él, como te decía, él buscaba jóvenes de familias adineradas y que fueran maleables, que pudiera irse metiendo con sus palabras. Él les ofrecía una educación de élite. Aquí sí o sí, aparte de tener dinero, tendrías que tener un perfil. Y me refiero a un perfil físico. Aquí no podía entrar una persona de color moreno, vamos a decirlo de esa forma. Tampoco podía entrar una persona con un color de ojos cafés. Marcial Maciel escogía gente blanca. Blanca, de ojos de color, de cabello rubio, de facciones muy finas para que pudieran entrar a su escuela. Si no cumplías con estos estándares, aunque tuvieras todo el dinero, no podías entrar. Él a la gente adinerada le ofrecía educar a sus hijos. Él se iba directo con los políticos, con la gente que tenía mucho dinero. Y así Maciel aseguraba dos cosas. Una, que estuviera entrando donaciones cada mes de estas familias. En cuanto a la parte del dinero, pues ya no tenía que preocuparse porque siempre había dinero. Y dos, tenía contactos de altísimo nivel. Hizo amistades con gente muy importante en México y en España. En estos dos países era donde más se desenvolvía. Aquí en México
la gente con la que tuvo muy buena amistad. Yo creo que sus apellidos son muy sonados aquí, los Garzazada y los Slim. Ustedes ya se van a imaginar qué personas son. Y en España con los Domit. Y a las familias les daba un prestigio espiritual el que ellos estudiaran en sus escuelas. Fue así que ya estando dentro de la escuela y él siendo el director de los Legionarios de Cristo, tenía ciertas reglas que seguir. El sistema dentro de la escuela era algo complejo porque tenían que cumplir con ciertas obligaciones, lo cual el sistema que tenía Maciel era el control absoluto de la escuela y de todas las personas que estaban ahí. Diseñó la escuela de los Legionarios de Cristo en una formación militarizada, vamos a decirlo de esa forma. ¿Y cuál era la herramienta principal que él utilizaba al momento de entrar a la escuela como seminarista o como niño? Era que tenías un voto de silencio. Tú, siendo alumno o siendo seminarista, no podías criticar cualquier cosa que hiciera un sacerdote. No podías denunciar, no podías hacer nada, porque básicamente estabas cometiendo un pecado grave hacia los legionarios de Cristo y principalmente hacia Dios. Después eran apartados de sus familias completamente. Ya estando dentro de las escuelas, se les controlaba todo. La familia de los seminaristas les hacían llegar cartas a las escuelas y los sacerdotes decidían si se las daban o no a los seminaristas, igual que las llamadas. Lo único que podían tener era un reloj. No podían tener ninguna conexión, solamente estar dentro orando. Imagina que pues no tienes contacto con tu familia, con tus amigos. La única persona a la que puedes recurrir es a cualquier sacerdote o en este caso al director, que era Maciel. ¿Qué pasaba entonces? Que los seminaristas creaban una dependencia emocional hacia Maciel. Maciel era el único apoyo que tenían los seminaristas en ese momento. Más aparte que Maciel en la escuela se presentaba prácticamente como un santo. Entonces los seminaristas y los niños lo veían como un santo. No lo podían ver de otra forma. Y si cuestionabas lo que decía, pues tenías una falta de fe, tenías derecho a un castigo. Y es aquí cuando empieza la parte complicada, que era cuando él cometía estos delitos en contra de los seminaristas. Al no tener los seminaristas ningún apoyo de su familia, ninguna conexión con su familia, él se metía por ese lado. Él y sus palabras los utilizaba para convencerlos de hacer ciertas actividades. Él les decía a los seminaristas que eran necesidades físicas y que no afectaban la santidad de Maciel y que tampoco les afectaba a ellos, que eran actos de fe y de amor que Dios lo permitía porque Dios le hablaba y le decía que eso se tenía que hacer para evitar cualquier tipo de tensión que pudieran tener los seminaristas o que pudiera tener él. Y con los niños operaba de manera distinta, pero a la vez muy parecida. Empezaba por darles ciertos dulces a varios de los niños, ciertos beneficios a las familias de estos niños, dándoles una atención personalizada, permisos especiales, cosa que otros alumnos no tenían, para ganarse primero que nada a los niños y después a los padres. Convencía a los niños de que lo que hacían era una muestra de cariño nada más, pero que tenía que ser un secreto sagrado, que Dios bendecía todo esto, pero no le podías decir nada a nadie. Solamente era una conexión entre Maciel, el niño, y Dios. Decían que estos delitos que él cometía, ustedes ya se pueden imaginar qué tipo de delitos eran necesarios para la salud física de los seminaristas y de los niños. Los seminaristas y los niños, al no tener ninguna referencia externa, pues hacían
lo que Maciel les pedía, sin decir que no. Y ellos pensaban que estaban haciendo algo bien porque pues prácticamente Maciel tenía una conexión directa con Dios. Pero esta escuela era como una escuela militar. Básicamente había reglas desde cómo caminar hasta cómo voltear a ver. Una de las reglas era que se prohibía mirar fijamente a los ojos al padre Maciel o a cualquiera de los sacerdotes. Volteabas hacia arriba, estabas cometiendo un pecado. El voltear hacia abajo era un signo de humildad, cual deberías de tener siempre en la escuela de los legionarios de Cristo. En cuanto a los niños, ellos no podían tener un mejor amigo dentro de la escuela. Si algún sacerdote veía que dos niños estaban juntos la mayor parte del tiempo, se les separaba. Solamente debía de haber una conexión entre sacerdote, niño y Dios. ¿Había castigos si no seguías estas reglas? Pues sí había castigos. Pero ellos no le llamaban castigos como tal. Para ellos era falta de espíritu. A los seminaristas y a los niños los podían dejar sin tomar agua, sin comer, sin ir al baño durante muchas horas. Aplicaban como una psicología, un miedo extremo al infierno. Entonces cualquier cosa que los niños o los seminaristas hacían, pues pensaban que pues se iban a ir al infierno. Ya te imaginarás cómo vivían estos niños, que cualquier cosa que pensaban, creían ellos que se podían ir al infierno. Cuando algún padre llegaba a sospechar de que había algo turbio allá adentro, lo que hacía la escuela de los legionarios de Cristo era desprestigiar a la familia y desprestigiar al niño, y la institución utilizaba todo este poder que ya tenía para mandar al niño con un psiquiatra. Básicamente decía que el niño no estaba en condiciones mentales y lo mandaban a medicarlo. Este sistema pues funcionó muy bien durante muchos años. Según un informe en el año 2020, al menos 175 menores, no estamos contando seminaristas, fueron abusados por 33 sacerdotes diferentes. Pues los protegía este tipo de reglas que tenía este tipo de escuelas. Esta era la forma en la que operaban dentro de la iglesia de los legionarios de Cristo. El desmoronamiento de esta escuela no fue de un día para otro. Tardó décadas en que alguien hiciera algo, se empezara a abrir ahí una grieta para que se vieran todos estos abusos que existían. Y fue así como un grupo de exlegionarios alzó la voz y se enfrentó en ese entonces a una de las instituciones más poderosas que tenía la iglesia. Hubo una denuncia en el año de 1997, pero se dice que desde el año 1950 ya existían varias denuncias. La bomba les explotó hasta el año de 1997. Personas como José Barba, Arturo Jurado y Alejandro Espinosa denunciaron con nombres, fechas, todos los abusos que vivieron dentro de los legionarios de Cristo. La escuela contraatacó, obviamente, llamándoles mentirosos y llamándoles resentidos. Todo esto de la demanda, de cómo ellos narraban los abusos, llegó a manos de una persona muy especial. Todo esto llegó a manos de el Papa Juan Pablo II. Si bien es cierto que Juan Pablo II no hizo absolutamente nada, a pesar de que le llevaron todas las pruebas existentes, él no hizo nada por darle un juicio o un castigo a Maciel. Había varias teorías. Decían que él y Maciel eran muy buenos amigos y que por eso el Papa Juan Pablo lo protegía, porque él tenía, pues, como ya habíamos hablado, tenía un apellido importante. Yo pienso que no es propiamente verdad eso. Yo creo más que nada que Maciel para el Vaticano y para la iglesia era un activo, era una persona que movía demasiada gente, era una persona que hacía mucho dinero. Imagínatelo tú, era un fundador de escuelas exitosas, si tú quieres llamarlo de esa forma, porque las familias que entraban a esas escuelas eran familias con muchísimo dinero. Pues
atraía demasiada gente en México y en España, que era donde normalmente se movía. Estas familias donaban dinero por mes a la escuela y la escuela donaba dinero al Vaticano. No era una opción que Maciel tuviera un juicio. Imagínate, si tuviera un juicio y se desmantelaba todo lo que él hacía, pues prácticamente la iglesia y el Vaticano se venía abajo en muchas cuestiones, principalmente monetarias y después con la fe y la religión, donde pues iban a destapar toda la coladera, se iba a ver todos estos abusos que había. Entonces yo creo que el Papa Juan Pablo II sí sabía de estos abusos, porque también se decía que los abusos nunca llegaron a las manos de él, que nunca le dieron la noticia de estos abusos. Yo creo que simplemente se hizo como hacia un lado, porque como les digo, Maciel movía demasiada gente y al mover demasiada gente movía mucho dinero. Lamentablemente para la iglesia el tener poder sobre la gente más vulnerable es una de sus principales cualidades. Básicamente la gente que denunciaba en ese entonces pues era gente muy joven. En esos años y todavía en el año 2026 que vivimos, la palabra que tiene un sacerdote vale más que la que pueda tener tu hijo o que la que pueda tener tu esposa o cualquier otra persona. Lo que diga un sacerdote es lo que se tiene que hacer. Pero si pensabas que ya habíamos terminado con esto y que él solamente cometió delitos contra seminaristas y contra niños, pues déjame decirte que no. Se dieron cuenta que Marcial Maciel tenía dos esposas, una en México y otra en España. También tenía hijos con las esposas. Con una esposa tuvo 3 hijos y con otra tuvo una niña. La capacidad que tenía para tener vidas paralelas era de una persona sumamente inteligente, mientras todavía dirigía una de las escuelas más poderosas de la iglesia. No fue un simple engaño amoroso, fue algo mucho más grave. Él involucró identidades falsas y un control psicológico absoluto en estas dos familias. Primero que nada, él no se presentó con ninguna de las dos como un sacerdote, porque pues ahí se le acababa el teatro. Él se presentaba como maestro o como un empresario muy grande o la del colmo, como un agente de la CIA que trabajaba para los Estados Unidos y que tenía que hacer misiones dentro del Vaticano. Él se hacía pasar por varios nombres: Raúl Rivas, Jaime Alberto González. Tenía pasaportes de esas dos personas, podía abrir cuentas bancarias con estos dos nombres, podía comprar casas a estos dos nombres. Era muy difícil que alguien se diera cuenta de las dos vidas que llevaba, porque aparte una vida la tenía en México y otra vida la tenía en España. Nunca se dieron cuenta y aparte no quisieron, yo creo que las esposas, escarbar, porque él seguía mandándoles mucho dinero. Él les compraba carros del año, las esposas vivían en mansiones de lujo y todo esto era con el dinero de las donaciones de los legionarios de Cristo. Solamente se conocen dos esposas: Norma Hilda Baños, que fue su esposa en España, lo cual tuvo una hija con ella que se llamó Norma también. Norma estudió en las mejores universidades y después se le perdió la pista. Su esposa en México, Blanca Estela Garza, con la cual pues tuvo 3 hijos. Aquí el engaño fue mayor porque en una entrevista o en varias entrevistas que le hacen a los hijos de Blanca viajaban a Madrid con la otra esposa y Marcial Maciel le decía a sus hijos que era una tía lejana. Eran niños, no sabían, convivían con la esposa de Marcial Maciel. Maciel abusó de 2 de sus 3 hijos. Los abusos comenzaron desde muy pequeños. Ocurrían cuando iban de viaje o en hoteles de lujo a donde él los llevaba. El primer abuso creo que sucedió de Maciel hacia un hijo en Colombia. Su hijo decía que llegó al hotel y él buscaba la madrugada o altas horas de la noche para hablarle
Se decía también que Maciel estaba muy enfermo de los riñones, entonces esa era la excusa que le daba para que le hicieran un masaje en sus partes y que pudiera pues relajarlo de cierta forma, y al momento de relajarlo pues sus mismos hijos iban a sacar la enfermedad, algo completamente asqueroso. Los hijos de Maciel, ellos mismos han dicho que su vida fue una pesadilla vivir con él, porque por un lado tenían todos los lujos que un niño pudiera tener, pero por otro lado estaban siendo víctimas de su propio padre. Ninguna de las dos esposas se enteró que pues era la única. Hasta que Maciel fallece es cuando la esposa de España y la esposa de México quieren reclamar la herencia que Maciel dejó, pero no dejó ninguna herencia porque todo lo dejó a la escuela de los legionarios de Cristo. Es ahí cuando se enteran que pues había una doble vida de parte de esta persona. Fue ahí cuando una de las familias, en este caso la familia mexicana, decidió hablar. La señora Blanca decidió hablar junto con sus 3 hijos. Obviamente la Legión de Cristo intentó de una y mil formas sobornar a esta familia con sumas exorbitantes que a lo mejor ni tú ni yo vamos a ver nunca jamás en la vida, pero ellos decidieron que no, que la verdad tenía que salir a luz y que el mundo supiera el verdadero hombre que Maciel era. Ya cuando se empezó a destapar todo esto, Juan Pablo II ya había pasado a una mejor vida. Tomaba el mando un papa alemán llamado Benedicto. A él le entregan todas las denuncias desde los años 50 hasta la actualidad y Benedicto decide darle un castigo. En sí el castigo ha sido de gran frustración. Primero pues para la familia, después para toda la gente que fue víctima de esta persona. En mayo del 2006, bajo el mando de Benedicto XVI, cuando Marcial Maciel acababa de cumplir 87 años, la Santa Sede desde el Vaticano decidió emitir un comunicado especial. Se le prohibía estrictamente al sacerdote Maciel oficiar cualquier misa, cualquier acto de ministerio sacerdotal. Él no podía dar misas, él no podía confesar, él no podía predicar. Pero ya tenía 87 años. Ya era el colmo, sinceramente, si a sus 87 años él seguía dando misa. Como otra parte del castigo fue que se le ordenó retirarse de toda la religión a una vida más discreta, muy lejos de sus fieles, para reflexionar sobre los actos que había hecho durante décadas. Ese sí fue un super castigo. Decidieron que él ya no podía tener contacto con ninguna de las personas que en ese entonces eran los legionarios de Cristo. Ya no podía tener contacto con nadie. Para ese entonces el Vaticano decidió no hacer ningún juicio porque él ya tenía 87 años, para evitar un escándalo mayor a la iglesia. Ya no lo iban a meter a la cárcel, ya no iba a pasar nada con él. Es algo inaceptable. No sé cómo lo permitieron. Simplemente fue suspendido de sus labores de sacerdote, mas nunca fue expulsado. Pasó sus últimos años en una mansión en Florida. Se trataba de una casa de lujo en Jacksonville, Florida, que obviamente estaba en una residencial y obviamente se compró con dinero de los legionarios de Cristo. Esto no era un centro de detención, era una villa con alberca, campo de golf. Él podía hacer todo. Bueno, ya no podía, tenía 87 años. Al final de cuentas no sufrió. Se dice que ya para sus últimos años él seguía teniendo todas las facilidades de la casa. Tenía atención las 24 horas porque ya estaba muy grande. Tenía servicio médico las 24 horas del día. El Vaticano le dijo, bueno, ya no vas a ver más a los legionarios de Cristo, solamente te vamos a dejar que vayas a Jacksonville con ciertas personas que son las que te van a cuidar. Y él decidió irse con varias personas que eran también los que le cubrían todo, eran los que le mandaban el dinero a las esposas o eran los que cuidaban las puertas
para que él cometiera todos estos delitos. Él en sus últimos días estuvo con su familia. Un 30 de enero del año 2008, Maciel se despedía de este mundo a la edad de los 87 años. Varios sacerdotes iban por semana a orar por él. Ellos estaban también convencidos de que él cometió todos estos actos porque toda la vida estuvo poseído. Llegaron a tal punto de llevarle a un exorcista. Al final nunca se arrepintió, todavía hasta sus últimos días le llevaron la comunión, él todavía comulgaba, él tuvo demasiados privilegios. Marcial pasó a una mejor vida sin haberle pedido perdón a todas las víctimas y sin haber enfrentado un solo cargo de justicia civil. Antes de morir recibió los sacramentos. Él trascendió rodeado de sus seguidores más fieles y es algo hasta cierto punto estúpido porque más de 15,000 personas acudieron al funeral de Maciel, a pesar de que ya se había desmantelado todo esto de los abusos. El legado que deja Marcial Maciel es una de las herencias más contradictorias y que más duele a la iglesia. Aunque su figura ha sido repudiada oficialmente, la estructura que él construyó todavía sigue siendo vigente en países como México y en España, que era donde él se desenvolvía. Las escuelas de Maciel todavía siguen siendo activas hasta el día de hoy. Por lo menos aquí en Nuevo León son de las más prestigiosas todavía, en el área de San Pedro o en el área de Cumbres, como el Instituto Cumbres, el Everest, el Irish Institute. Estos siguen siendo colegios preferidos por las familias mexicanas. La Universidad de la Anáhuac, que tiene sede aquí en Monterrey, en Puebla, en Ciudad de México y en Querétaro, es una de las instituciones privadas más importantes del país. Ya no mencionan a Maciel como un guía espiritual. El Vaticano obligó a los legionarios de Cristo a hacer cambios muy profundos en estas instituciones. Primero que nada, retiraron todas las imágenes, estatuas de Maciel. El voto del silencio, pues obviamente el Vaticano lo quitó. El imperio de Maciel todavía sobrevive, pero transformado, porque siempre va a existir la sombra de la persona que cometió delitos contra más de 175 niños, lo cual como fundador va a permanecer como una mancha imborrable en estas instituciones. Marcial Maciel murió en una cama de lujo, rodeado de secretos y sin pedir perdón. Las instituciones que dejó todavía siguen siendo operadas y estas van a educar a los líderes que mañana pudieran salir. Dicen que la verdad nos va a hacer libres, pero en este caso la verdad llegó demasiado tarde para las personas que más lo necesitaban. Pero el verdadero escándalo no solo es Maciel, es quién lo protegió. Y sí, estoy hablando del Vaticano, que prefirió durante 60 años el silencio a una verdad que pudiera haber sido devastadora. Los testimonios de las víctimas fueron prácticamente llamados mentirosos y fueron completamente desacreditados para evitar el escándalo. Personalmente creo que la religión, cuando se convierte en una estructura donde hay dinero y donde hay poder, puede volverse el escondite secreto para la depravación. En este caso fue la fe la que silenció a la justicia y la libertad llegó demasiado tarde para las víctimas, o en realidad nunca llegó. Esto nos deja una moraleja muy simple. Cuando la fe se gestiona como una corporación, los principios morales de una persona se pueden volver muy negociables. Y en el caso de Maciel es la prueba de que a veces la religión no es el camino a la salvación, sino el disfraz más efectivo para la perversión. Esta fue la historia de esta persona, Maciel. Podemos adentrarnos todavía mucho más, pero el video se alargaría muchísimo. Esto fue algo de lo más importante que pude investigar. Espero de verdad que el video les haya gustado bastante. No había yo subido videos porque quería yo
darles una mejor calidad. Empezamos a invertir un poco en luces, un poco en micrófonos para que todo esto crezca y para que todo lo que estemos haciendo les guste bastante. Espero que les gusten los videos que vamos a seguir sacando. De verdad les agradezco hasta ahora el apoyo que nos han dado a todas las redes, a TikTok, a Insta, a YouTube. Espero que conforme vaya pasando el tiempo, vaya creciendo. No me queda más de verdad que agradecerles. Yo soy Paulo y están en Extra Misterio. Adiós.